y nos parábamos en las mesas de las cafeterías, esa época del hipismo. ¿Y cómo tuviste la certeza en tu corazón de que era Dios llamándote? Eso no fue algo súbito. Me di cuenta de que allí estaba mi realización. Era un fuego que yo no podía aguantar. Esto es lo mío. Para esto Dios me llamó. No son los recursos, es la recursividad y es la fe puesta en acción. Uno no puede esperar que las condiciones enteras se den para hacer los proyectos. Para dar el paso. Para dar el paso. Donde es muy fácil que el cristianismo se torne emocional. Es demasiado peligroso. Mis emociones o lo que dice la palabra de Dios. Es de ese tamaño. Nos volvemos cristianos light o carnales. He experimentado unas emociones locas en mi vida. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de Vivir para Dar Vida. Es una conversación fresca, es una conversación espontánea con Pablo Cano. Para algunos de ustedes, el pastor de los centros de formación y liderazgo. Para otros, un gran consejero, un formador de vida. Otros lo conocen como el concejal de Medellín hace algunos años. Y desde mi perspectiva, qué rico poder conversar con mi papá. De tantos temas que ahora que han pasado los años de recordar tantas experiencias y tantas lecciones, qué bueno que podamos capitalizar y compartir. Estamos aquí para dar vida, estamos aquí para revisar, siempre me decías, experiencias evaluadas, lecciones aprendidas, acciones correctas, y de eso se trata este espacio. Te queremos dar las gracias por unirte a este espacio que está comenzando. Bienvenido, papi. Mi amor, qué bueno. Gracias por esta invitación. Vamos a hacer realmente un compartir de la vida, porque de eso se trata, de que podamos nosotros de manera sencilla compartir de las grandes manifestaciones y detalles del amor del Señor. Qué gusto estar aquí compartiendo este tiempo contigo y con todos los que nos ven. Qué bueno. Siempre he pensado que muchas personas inician la carrera, pero no todo el mundo permanece. Muchas personas comienzan con sus emociones, ¿cierto? A conocer a Jesús, a tener una experiencia con Jesús. Pero en algún punto de la vida, como que ese ánimo comienza a decaer. eh, Sostenerse. Son más de 40 años. ¿Exactamente hace cuánto tiempo? Y si nos puedes contar cómo fue ese primer encuentro con Jesús. Bueno, eso fue hace 45 más 2, 47 años, en donde éramos universitarios, soñadores, idealistas, y en donde realmente pues había un gran vacío. Yo sentía un gran vacío en mi corazón, aunque no me faltó nada en mi casa, pero sí sentía algunas falencias, sobre todo de propósito, de sentido de vida. ¿Por qué? Porque ya estaba comenzando en mi juventud a ver las grandes desigualdades, grandes injusticias, y eso realmente me molestaba en mi corazón. Situaciones a nivel personal, vacíos personales, que me llevaron a buscar en filosofías, en todo lo que tiene que ver con el marxismo, el comunismo, para interpretar la realidad, otro tipo de filosofías, la meditación trascendental. Comencé a mirar, a caminar por todos estos extremos tan tremendos, estas ofertas que el mundo tiene que no han cambiado mucho, porque la verdad es lo mismo. Y como que ninguna de esas cosas llenaron, me respondieron. Pero solo cuando me encontré con Jesús y me lo presentaron de manera sencilla, fue cuando yo respondí a esa invitación maravillosa que me hacía Jesús, y fue cuando comencé a experimentar esas respuestas, esos cambios fundamentales en mi vida que dieron a luz otro tipo de joven, otro tipo de hombre. ¿Cuántos años más o menos tenías? Yo tendría 22 años, 21 años tendría, cuando en ese entonces o nos íbamos a echar bala en los montes o nos íbamos a proclamar la revolución de Jesús. Solo Jesús hace un hombre nuevo. Y ese era nuestro lema, que íbamos de universidad en universidad y nos parábamos en las mesas de las cafeterías
gritando, expresándolo a viva voz, porque Jesús nos estaba respondiendo, estaba llenando nuestras inquietudes y porque en ese entonces eso era lo que teníamos en nuestro corazón, una profunda pasión por aquel que dijo ser: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para nosotros no había otra esperanza, no había sino esta tabla de salvación, porque Él se nos presentó como tal y comenzamos a conocer de ese Jesús lleno de gracia y de verdad. Y eso realmente trascendió a nuestras emociones, a nuestros gustos, a las modas de ese momento, esa época del hipismo, del love and peace, y realmente que lo expresábamos por todas partes, pero allí fue cuando realmente comenzamos nosotros a agudizar nuestros sentidos con Jesús y con la vida que Él nos estaba ofreciendo. Estabas estudiando arquitectura en Bogotá. ¿En cuál universidad? América, En la América. Estabas terminando la carrera, ajá, pero un día Dios te llamó a servirle. Dios te llamó a entregar tu vida. ¿Cómo fue ese momento y cómo tuviste la certeza en tu corazón de que era Dios llamándote? sí, buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que eso no fue algo súbito, sino que eso fue algo continuo en mi vida. 2 años anteriores, yo, como te había contado, me involucré mucho, leía Biblia. Era una persona que era muy inconforme. Siempre me destaqué en el colegio y como un líder y siempre como que quería seguir hacia adelante y a hacer algo por este mundo. Entonces, pues poco a poco, en esos 2 años, la palabra de Dios comenzó a enseñarme, a mostrarme una alternativa completamente nueva del cambio que se debía buscar en cada corazón. En primer lugar, mi corazón fue cambiado. Y eso día tras día, al enfrentarme a las realidades, a las responsabilidades de mi vida, comencé a aplicar, a obedecer la palabra de Dios. Y eso comenzó a abrirme los ojos, a mostrarme la veracidad de la palabra de Dios, a seguir el ejemplo de Jesús. Así como Él decía o hacía, como que yo me propuse hacer y a decir de manera sencilla. Y poco a poco, como que eso comenzó a atrapar mi corazón. Comencé a experimentar que había un llamado más que un deseo, que un gusto, que un hobby, dedicarme a las cosas de Dios. Me di cuenta de que allí estaba mi realización. Comencé a ayudar, comencé a edificar, comencé a evangelizar, comencé a ver que las personas cambiaban, se transformaban, traían a sus familias. En otros contextos traían a sus padres, a sus novias, a sus vecinos. Y eso de boca en boca comencé a abrir grupos. En varias universidades ya no eran una, sino en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Y comencé a ver que esto daba resultado y que la gente se congregaba, que se aglutinaba, que buscaban aprender más y yo tenía que dar respuesta. Y mientras más lo hacía con el Señor, más veía cambios y yo me edificaba y yo me consolidaba en la palabra de Dios y aprendía también de mis tutores, de mis mentores, de mis líderes, de mis pastores. Y eso realmente fue atrapando poco a poco mi corazón hasta que ya era un fuego que yo no podía aguantar. Y terminaba yo quebrantado, llorando de la alegría, de la felicidad. Esto es lo mío. Para esto Dios me llamó. Dios me creó para esto. Entendí el propósito de mi vida porque haciendo otra cosa no me sentía tan plácido, no me sentía tan feliz, ni tan propositivo. Entonces, ni modo. Es súper interesante porque estabas en tus veintes. Así es, En esta generación, alguien que tiene 20 años, de pronto en qué está pensando, así ¿cierto? es, así Pero es. en ese momento Dios te llevó a entender que no se trataba de ti, se Ujú. trataba de algo, se trataba de Sí, Él. que trascendía a mi propia vida, porque estaba viendo unos cambios que no solamente estaban conmigo, sino que estaban en otros amigos, en otros compañeros. Wow, que eso ya
aún en profesores también, que las inquietudes que sembraba y esa palabra que sembraba traía transformación en mucha gente. Siempre me llamó la atención aquella anécdota que alguna vez compartías, que querían llevar a un grupo de Estados Unidos a la universidad y que tú te pusiste a hacer los posters, los afiches a mano, a pegarlos por todas partes y a salir corriendo porque había quienes estaban en contra de ese tipo de iniciativas cristianas y los sacaban corriendo de maneras desagradables. Sin embargo, eso en vez de espantarlos, lo que hizo fue hacerlos mucho más Sí, resueltos. claro, claro, eso nos trajo mucha convicción, porque pues éramos jóvenes universitarios que no teníamos recursos, pero se nos ocurrió que era una buena estrategia traer al primer grupo gringo de folk, o sea, de canción country, folk y todas estas cosas a la universidad. Yo me acuerdo que eso fue en la Javeriana hace muchos años. Y ¿Y cómo los traemos? Bueno, los invitamos, pero teníamos que hacer toda la movilización, hacer toda la invitación, hacer toda la convocatoria. Y bueno, se nos ocurrió hacer los afiches y los hicimos a mano alzada y comenzamos a hacerlos y a pegarlos en toda la universidad, ¿cierto? Y eso fue algo espectacular que nos demostró que no son los recursos, es la recursividad y es la fe puesta en acción. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cierto? Quizás uno no puede esperar que las condiciones enteras se den para hacer los proyectos, Para dar el paso. para dar el paso. Entonces comenzamos nosotros a mano alzada y con megáfonos en las cafeterías y en los pasillos y nos metíamos y así fue que hicimos esta gran convocatoria. No sabíamos que estábamos haciendo el primer curso de movilización en la Universidad Nacional, donde las cosas fueron de otro color. Te escucho hablar de nosotros y me genera curiosidad si te refieres a algún equipo especial o ya comienza a aparecer en escena tu esposa de hace 45 Suenan los años, tambores, suenan los el tambores, suspenso, porque es muy emocionante. O sea, claro. es que, a ver, contexto, tienes 20 y pico de años, eres joven, muy joven, estás en la universidad, estás experimentando un Dios real, al mismo tiempo aparece una mujer preciosa frente a tus ojos. Qué cantidad de... Suena demasiado emocionante. Sí, sí, la verdad es que sobre todo en ese aspecto fue algo muy transformador, fue revolucionario para mí. Cuando hablo de nosotros, conocí a un grupo de cristianos, de jóvenes cristianos, que pensaban distintos. O sea, eran disruptivos para mi época porque pensaban desde la palabra de Dios. Tenían compañerismo de una manera muy natural, tenían contenidos, tenían una narrativa, un testimonio, un pensamiento, un proyecto de vida muy atractivo. Y yo comencé a identificarme con ese grupo de jóvenes cristianos. Entonces, cuando yo hablo de nosotros es los líderes que habían en las diferentes universidades, pero también conocí, pero eso yo no sé si es en este momento, Eso es para después de la sí, para historia. después a una chica en un momento especial que cautivó mi corazón, fue de una que me lo cautivó. Quisiera hacer una pregunta y es que estamos en una época donde es muy fácil que el cristianismo se torne emocional. O Sí. sea, yo quisiera que pues me ayudaras, nos ayudaras a explorar un poquito este tema, porque es peligroso que los cristianos vivamos cristianismo en nuestras Mm, emociones. así es. Es peligroso. Bueno, es demasiado peligroso. Y eso es lo que realmente hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo que la apostasía ya entró a las iglesias. ¿Qué es apostasía? La apostasía es cuando ya las personas apostatan del Señor, es decir, se cansan, se aburren, no encuentran respuestas a su manera, del Dios a su manera que se han formado durante muchos años y comienzan a abrirse a otro tipo de doctrinas, ¿sí? En donde deforman la doctrina, la sana doctrina cristiana. Las emociones realmente
son importantes, son necesarias, pero no se pueden convertir en la base de la vida cristiana. No son el termómetro de la vida Por cristiana. supuesto, o sea, así como mis emociones hoy son así, mañana son así, arriba, abajo, para un lado, para el otro, son impredecibles. Yo soy impredecible en mi cuadro emocional. Entonces, pues, basar mi vida en mis emociones es como basar mi vida en el segundero de un reloj, o sea, en la manecilla de ese segundero. Yo no puedo depositar mi vida en mis emociones porque pues mis emociones se quedan en mí mismo, ¿cierto? Pero la inmanencia, la trascendencia, la inerrancia de la palabra de Dios es lo que nos garantiza a nosotros la fidelidad, ¿cierto? La contundencia de la palabra de Dios cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos arriba, cuando estamos de colores, cuando estamos de grises, cuando estamos en negro, en fin. Hay una ilustración que yo me acuerdo que desde siempre eh, la he conocido en los centros de formación en la academia y es sobre un trencito. Es algo que es conocido, pero siempre lo tengo presente. ¿Será que nos puedas compartir esa Sí. ilustración? La verdad es que desde muy pequeño en la vida cristiana aprendí eso y eso me ayudó una cantidad. Me ha ayudado toda mi vida. Ese trencito consiste en que se refiere a los trencitos tradicionales, donde estaba la locomotora, donde está el motor, digámoslo así, lo que lo impulsa, está el Los furgón, furgón, donde ujú, está el combustible o el carbón, y allí vienen después los sentimientos, o sea, los los vagones, vagones. que son los pasajeros. Entonces, cada una de estas partecitas es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque la locomotora es lo que hace mover todo el tren, que es la palabra de Dios. El furgón es donde está el combustible, que es Sí. mi fe, ¿cierto? Mi fe es ese punto crítico. Y como consecuencia se mueven los vagones que está ahí están las emociones Como y los consecuencia. sentimientos. Ok. Como consecuencia se mueve. Los vagones se mueven como consecuencia de que el combustible llamado fe se ingresa o es echado en la locomotora que hace que el motor funcione. Ese es el punto crítico. Pero muchos de nosotros, la verdad es que no aprendimos esto. Aprendimos todo lo contrario y es a echar nuestra fe o confianza en los vagones, en las emociones, no en la locomotora. Y Claro, eso realmente cambia totalmente todo. claro, porque lo que dirige ya no es la locomotora, sino que si yo pongo un vagón adelante, las emociones, pues el tren va a quedar Claro, quieto, no va a ir a ninguna claro. parte. Entonces yo he visto a lo largo de los años que muchas personas, en muchos años he visto cómo las personas confunden esto y depositan su fe y su confianza en sus emociones. Y vaya sorpresa. La vida no marcha como Dios quiere que marcha. Los resultados no se dan como Dios quiere que se den los resultados. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo todo esto, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra fe y confianza en las emociones, no en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, que no cambia y que no varía. Es un norte absoluto que no cambia la palabra de Dios. Es aplicada en todas las épocas, para todas las personas, bajo todo tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es, qué es más digno de fe o confianza? ¿Mis emociones o lo que dice la palabra de Dios? Es de ese tamaño. Claro, porque es que las emociones, en nuestras emociones sentimos miedo, Claro, en nuestras emociones sentimos resentimiento, angustia, amargura, o sea, las emociones son muchas claro, y son producto de la interpretación de los hechos. claro, Entonces, sí, hay momentos en que tengo la sensación de que de pronto las cosas no son tan graves, pero dadas nuestras emociones se vuelven claro. Se inmensas magnifican, claro, y nos sacan corriendo. claro, Pero cuando es la fe, por la fe lo vemos desde la perspectiva de Dios, y esa perspectiva de Dios no es como tan claro, aterradora, claro, porque claro. Él está por encima de todas las circunstancias. Ujú. No, y es, por ejemplo, la palabra de Dios que dice cuando yo tengo algún resentimiento con una persona, la palabra de Dios me dice que yo debo ir y buscar a la persona y ponerme de acuerdo para poner límites, para perdonar, para superar esos momentos
para que no me quede yo marcado de por vida por el resentimiento mal manejado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros depositamos nuestra fe y le damos más crédito a nuestras emociones. Entonces nos quedamos resentidos, peleados y nos justificamos y todos los días seguimos justificándonos, seguimos peleando, seguimos magnificando nuestra desilusión y nos volvemos más sensibles, hipersensibles, Susceptibles. susceptibles, y entonces no crecemos espiritualmente, nos quedamos como niñitos espiritualmente, no maduramos, no aprendemos a manejar el conflicto. ¿Por qué? Porque le estamos dando más crédito a nuestras emociones que a lo que dice la palabra de Dios, cómo debo manejar ese conflicto. Ahí entra una palabra que yo he escuchado que en repetidas ocasiones enseñan mucho al respecto, es el tema de formación de carácter. Lo que rompe esa tendencia a vivir el cristianismo emocionalmente hablando Ajá. es la formación de carácter. ¿Y a qué te refieres con eso? Por supuesto, ¿por qué? Porque necesitamos tener un concepto creciente de Dios y de lo que dice su palabra. Hoy en día erramos fácilmente porque desconocemos las escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Hoy en día, por desconocer lo que dice la escritura, le damos más crédito a nuestro estado emocional, a nuestra manera de interpretar la vida, a nuestra visión o cosmovisión. Y nosotros los seres humanos somos, primero yo, segundo yo, tercero yo, somos demasiado finitos y limitados. Y entonces limitamos el poder de Dios a nuestros estados de ánimo. No, no puede ser, ¿cierto? Entonces yo tengo que directamente ir a la palabra de Dios. Pero hoy en día la gente no va a la palabra de Dios, la gente lo que quiere es salir de sus problemas rápidamente, fácilmente, sin asumir la responsabilidad, sin pagar el precio, ¿cierto? Y ahí es donde caemos en doctrinas equivocadas, en donde no se forma el carácter, no asumo la responsabilidad, ¿cierto? Siempre le estoy echando la culpa a mi pasado, al papá que me crió de tal manera, ¿sí? Al mundo, ¿cierto? A mis heridas del ayer, y estoy buscando a alguien también que asuma esa responsabilidad y que me libere de la noche a la mañana. Y ahí es donde caemos, ¿cierto? En una deformación del carácter cristiano. Y comenzamos nosotros a volvernos o librepensadores cristianos, es decir, en un pensamiento que es meramente emocional, nos volvemos cristianos light o carnales, o nos volvemos recontra volcados a las emociones espirituales, en donde allí quiero encontrar el solaz, la paz de Dios, el amor, ¿cierto? Buscando respuestas en experiencias Correcto. más que en la presencia En la presencia de de Dios, Dios. ¿cierto? Y yo tengo que pasar por el altar de Dios, yo tengo que pasar por ese altar de Dios. Yo tengo que pagar el precio, yo tengo que arrepentirme, yo debo realmente disponerme a que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Y muchas veces nos resistimos a pasar por ese Getsemaní. Quiere decir que momentos de dolor, de Sí, angustia, yo no quiero dar la impresión de que la vida cristiana es siempre de dolor, de angustia, de precios, de sufrimiento, de Getsemaní, de dolor, de angustia. No, no, no. No, porque yo nunca he vivido así tan fatídicamente. Sería un mentiroso en decirlo. Pero hay momentos en que sí le toca a uno no resistirse y le toca a uno morir. La escritura misma lo dice, ¿cierto? Que si yo pierdo mi vida por causa del Señor, la hallaré. Y muchas veces uno tiene que dejar a sus sentimientos, dejarlos ahí quieticos, ¿cierto? Y pensar qué es lo que la Biblia dice que yo debo hacer en este momento que me estrellé, ¿cierto? En el carro. ¿Qué es lo que la Biblia dice que yo debo hacer cuando me encontré que en los bolsillos de mi hijo hay marihuana o que hay cocaína? ¿Qué es lo que dice la escritura? Pero si yo me dejo llevar por las emociones, entonces no dejo que ese carácter sea formado. Y muchas veces tengo que morir a mí mismo, ¿sí? Y no darme tanta importancia, ni darme tanto crédito, porque es más fiable y confiable lo que dice la palabra de Dios
que lo que mis emociones me están dictando. Y dirías entonces que, o sea, siempre tenemos que validar las Por emociones. supuesto, Las emociones hay que yo validarlas. por lo menos he entendido que he experimentado más emociones, pues yo he experimentado mejores emociones cuando yo obedezco la palabra de Dios. He experimentado unas emociones locas en mi vida, fruto ¿de qué? De que he aprendido a depositar en todo momento. Por supuesto, todavía me rajo en muchas cosas y cometo pecados y claro, y me equivoco. Pero en la mayoría de mi vida he entendido eso, que cuando yo decido vivir por fe y no por vista, depositar mi fe en la locomotora de lo que dice la palabra de Dios y no en mis emociones, como consecuencia, ese vagoncito de las emociones trae unas novedosas emociones que yo nunca me había imaginado. Porque Dios me responde y las respuestas de Dios son sobrenaturales. Una cosa es cuando tú tienes respuestas naturales, ¿sí? Las matemáticas, ¿cierto? 2 por 2, 4, ¿cierto? O sea, se te dan las cosas porque estudias, porque trabajas, pero hay unas respuestas sobrenaturales de Dios, que ahí las matemáticas no caben, ninguna lógica cabe, ni la razón cabe, solamente el poder sobrenatural de Dios que tiene para transformar, para hacer que lo imposible se hace posible. Esas emociones, bueno, Sí. son indescriptibles. ¿Tienes alguna anécdota así donde hayas pasado por ese Getsemaní y crees que Dios lo permitió para que tu carácter madurara? Tú era muy joven cuando tú naciste. Esa fue para mí una de las marcas, las primeras marcas de mi vida más fuertes, porque yo era muy joven cuando tú naciste. Y yo pensé que tú ibas a nacer muy bien. Y no quiero hacer la historia larga, ¿cierto? Pero para mí fue una marca profunda donde yo vi el poder sobrenatural de Dios. Y tú naciste y cianótica, tenías una depresión en el pecho, la membrana hialina. Los médicos cuando tú naciste me decían, si ella amanece, naciste como a las 7, 8 de la noche, si ella amanece viva es todo un milagro, no le confiamos nada, el diagnóstico es muy reservado. Estábamos en Valledupar y me acuerdo que para mí número uno fue una sorpresa porque yo era de esos cristianos que pensé que no me iba a pasar nada malo, que todo iba a ser maravilloso. Pero, oh sorpresa, me encontré con un obstáculo que no estaba en mis planes. Yo sentí muchas cosas y por eso es que yo le digo a todas las personas que invalidar las emociones es un problema y es un error grande que no cometamos. Tenemos que validar las emociones, porque las emociones también es un aparato que Dios nos dio a Sí, nosotros, claro. ¿cierto? Son legítimas las emociones. Y yo sentí de todo. Yo esperando la imagen del papá que abraza a su niña recién nacida, no me dio, no se me dio, no se Y me dio. estabas en ese momento en una misión, o sea, estabas Estaba, sirviéndole a claro, estaba Dios. sirviendo a Dios, con mayor razón. Mis emociones se me confundieron. Mi esposa estaba en un piso y tú en otro, porque ella también tuvo algunos problemas, por supuesto, por tu nacimiento. Entonces yo estaba en una soledad, ¿cierto? Y ahí fue donde me tocó tomar una decisión, ¿cierto? Y en medio de mi emoción, eh, como que hubo ese ayuda de Dios, ¿cierto? En donde el Señor me inclinó a buscar su palabra, me fui, en un momento me fui, teníamos un oratorio y me fui a buscar a Dios. Y ahí fue donde me encontré con el panorama de Isaac y Abraham, Abraham e Isaac. Y entendí que yo debía decirle al Señor, Señor, aquí te entrego a mi hija. Te la entrego, no sé qué hacer, ¿cierto? Y, y cuando yo se la entregué, te entregué al Señor, para mí fue algo terrible, porque era de vida o muerte. ¿Qué hago? Abraham, ¿qué hizo? Y comencé a entender que él llamaba a las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Y comencé a entender que yo debía por lo menos hacer mi parte, ¿sí? Abraham hizo la suya, ¿cierto? Obedeciendo a Dios.
Y yo hice la mía y me encontré con otros versículos que me decían que había que ungir a los enfermos. Yo pedí permiso de que me permitieran ungirte. Los médicos se opusieron porque tenían que tener todas las medidas. En Valledupar, donde no habían muchos recursos, al final me permitieron. Yo entré con mi motica de aceite, comencé a ungirte. Tú estabas del color azul oscuro prácticamente, ¿cierto? Muy cianótica estabas. Y comencé a ungirte, llorando. Le dije al Señor, aquí está. Si te la quieres llevar, ok, Señor. Wow. Y así fue. Salí de allí con las manos vacías, aparentemente con las manos vacías, y sin la niña, sin mi hija. Pero fue Dios maravilloso, porque a las 6 de la mañana entraron como 3 médicos, salieron, yo estaba ahí en la sala de espera y me dijeron, no sabemos qué pasó, pero su niña ya pasó por la crisis y, Milagro. y el milagro se dio. Entonces, emociones, sí, he tenido muchas emociones, fruto de obedecer al Señor. Porque a veces uno cree que la vida cristiana es una vida de una religión rígida, de un moralismo simplemente una piedad aparente. No, 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 en absoluto. O pura inspiración y reflexión y ya. O simplemente una motivación pasajera, ¿cierto? Y que ya, eh, no, esto realmente fueron emociones que realmente, y ese tipo de evidencias me han llevado a crecer, sí, y a extender mi fe, los términos de mi fe, a creer en el Señor y también a negarme, a no hacer lo que mis emociones me dictan a todo momento y bajo toda circunstancia, sino hacer lo que la Escritura me dice que yo debo hacer. Eso es un nivel de enfoque que definitivamente tenemos que aprender. Ya para ir concluyendo este tiempo, ¿cuáles serían esos patrones saludables que necesitamos en en madurar? Porque es que la vida cristiana también tiene etapas. O Claro, sea, no podemos ser los niños que toman claro. lechita toda la vida, sino que tenemos que ir creciendo. ¿Cuáles son esos patrones que tú dices deberíamos estar reforzándolos continuamente? Es interesante todo esto, porque uno en la vida cristiana, uno como crece con patrones equivocados, ¿cierto? Pensando de que uno es cristiano, de cabo a rabo, uno se da cuenta de que muchas veces no es tan cristiano porque hay incoherencias. Y eso es lo que detesta este mundo de nosotros, los cristianos, nuestras incoherencias. Yo, yo la verdad es que lo he hecho y se lo recomiendo a las personas, y es que haga un análisis de cómo reaccionaste frente a las eventualidades de tu día. ¿Cómo reaccionaste? La manera en que tú reaccionas, ahí son evidencias. Si realmente, quién es el que está controlando tu vida. Si es el Señor o si son tus emociones. La manera como tú reaccionas, ¿cierto? Entonces, y eso es tan fácil. ¿Por qué? Porque durante el día, desde que amanece hasta que anochece, estamos tomando decisiones y estamos recibiendo todo tipo de provocaciones, de tentaciones, de sugestiones, de murmuraciones en la mente, pensamientos que van y vienen. ¿Cómo reaccionamos frente a una persona que no nos saluda como quisiéramos? ¿Cómo reaccionamos frente a la persona que se nos cerró en el carro, en el semáforo, o que nos insultó? ¿Cómo reaccionamos frente a algo que se nos derramó en la ropa? Es decir, cosas triviales, pero la manera como tú reaccionas. Y es ahí cuando tú debes coger eso, descomponer esa reacción y decirle, Señor, yo traigo esto a tu luz. ¿Por qué reaccioné de esta manera? Porque esos son patrones que se quedan en las entrepieles de nuestra alma. Y si no las combatimos ahí mismo, vamos a seguir legitimando el mal y las reacciones desabridas, reacciones carnales que nos vamos alcahueteando.
Y de esas reacciones pequeñitas, de los pequeños detalles, se van acumulando hacia los grandes y nos volvemos cristianos sensuales. Podemos tener grandes llamados, podemos tener grandes talentos como Sansón, pero si somos sensuales, la verdad es Sensuales quiere decir, sentidos, caemos en nuestras sensaciones. Es que yo soy así, es que yo soy muy expresivo, es que yo soy muy X, Y o o Z. sea, manipulables por lo que vemos, olemos, escuchamos, por los Claro, claro. sentidos. El uno porque es demasiado flemático y el otro porque es demasiado colérico. Entonces, a ver, ¿qué estoy viendo en ti? ¿A la persona o estoy viendo a Cristo Jesús? La obra de Y eso es Dios. lo que el mundo necesita. Cristianos de carne y hueso, que aunque tengamos situaciones difíciles, hombre, estamos reaccionando de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, ¿cierto? No podemos obsesionarnos con la perfección moralista cristiana, porque Dios no quiere que seamos máquinas cristianas, ¿cierto? Basados en un moralismo cristiano que no tiene cabida. Puras conductas. Sí, puras conductas, pero mis actitudes, ¿qué? Mi corazón, ¿qué? Por eso es que el Señor le hablaba a los fariseos tan duro y les hablaba de sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran muy limpios, pero por dentro están llenos de mugre, ¿cierto? Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, mis reacciones, cómo reaccioné con la respuesta de mi esposa, con la situación de mi hijo, cómo estoy reaccionando frente a esta situación que estoy viviendo. Y poco a poco ahí es donde aprendemos a hacerla como el Señor lo hizo. Señor, ¿tú qué harías en mi caso? ¿Tú qué hubieras hecho en mi caso? Y si nosotros meditamos, porque ese es el otro punto, los cristianos, hombre, tenemos que aprender a ser reflexivos, no reactivos. Porque muchas veces también nos tenemos que preguntar, a ver, yo quiero vivir por dirección o yo quiero vivir por instrucción del Espíritu. Y a veces la instrucción del Espíritu es disciplina. Pero no le tenemos que echar la culpa a Dios, sino eso es fruto de nuestras carnalidades, lo que yo estoy sembrando, cosecho. Si yo soy un gritón, me voy a encontrar en la calle con otro más gritón y de pronto Sí. me puede ir muy mal, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle al Señor, manso y humilde de corazón, quiero ser. ¿Qué pasó ayer? Perdóname, Dios. Una de las cosas que a uno lo ayuda es pedir perdón por esas embarradas que uno, ¿cierto? Señor, perdóname porque actué mal, reaccioné mal, perdóname. Hey, Perano, perdóname. De pronto no te respondí bien, perdóname, ¿cierto? Y ese ejercicio, la verdad, de arrepentimiento genuino, como que el carácter se va llenando de una actitud muy sana, porque el primero en que aprendes es uno. No es el remordimiento vacío y superficial de que me pillaron en la falta, qué pena con la gente, no, es el arrepentimiento, hombre, yo cometí este error, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y cuando Dios lo ve a uno con esa actitud, con esa disposición, con esa actitud de humildad, Dios comienza con su espíritu a poner un nuevo querer y un nuevo hacer. Y al otro día, un nuevo querer y un nuevo hacer. Mejor querer, mejor hacer. Más profundo, más fuerte Es y más firme, progresivo. querer como hacer. Y esto es de prueba y error y hasta que uno comienza a caminar. A caminar. Inicialmente se ve muy lento el crecimiento, pero poco a poco uno comienza a galopar en el espíritu, a caminar en el espíritu, que eso es otro tema, ¿cierto? Caminar en el espíritu no es algo de emociones, caminar en el espíritu es algo de carácter continuo, que se va repitiendo día tras día tras día, hasta que uno entiende que la vida cristiana es una vida en abundancia, que te trae paz, que te trae mayor sentido, significado. Y eso te motiva a seguir obedeciendo la palabra de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, Amor, bondad, gozo, paz, benignidad. paciencia, Gálatas es súper claro cuando nos presenta bondad, fe, mansedumbre y templanza. los Así es, recursos que nosotros tenemos así es, para, para vivir, así es, dando vida. así es. Porque es que Dios no nos dio vida para vivir solamente para nosotros mismos,
sino que la Sí, lectura que yo veo en todo esto es, si tenemos una experiencia real con Dios, Él mismo se va a asegurar de que el propósito se cumpla, y el propósito se cumple en la medida que nosotros damos, claro, o sea, dejamos algo en los demás. claro. ¿Y qué más poderoso que a Que el Jesucristo? ejemplo, o sea, la gente hoy en día no quiere saber cuánto tú sabes. La gente quiere saber cuánto tú amas, cómo son los términos de tu amor, de tu perdón, ¿cierto? Y la gente necesita que yo se lo demuestre. Por eso fue que los discípulos dejaron todo también, porque vieron a Jesús lleno de gracia y de verdad. Nunca se habían encontrado con alguien así, que tuviera tanta autoridad espiritual, moral. Nunca se habían encontrado con una persona con esa visión, con esa gracia. Y por eso fue que fueron dejando sus anteriores comportamientos, sus antiguos patrones de conducta, su superficialidad, sus miedos, sus conflictos personales. Fueron dejando aún hasta la manera en que se ganaban la vida y comenzaron a descubrir en Jesús el camino, la verdad y la vida. Y por eso lo dejaron todo, porque nunca habían encontrado así a una... Y yo estoy seguro que eso es el llamado que nosotros como cristianos tenemos, demostrarle a la gente cómo vivir la vida cristiana de manera sencilla, simple, pero efectiva. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si no vivimos esa vida, ¿qué vida vamos a reflejar? Vivimos, disfrutamos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para reflejar vida. Vivimos esa vida abundante para darle vida a tantas personas que a nuestro alrededor giran, que no tienen ese propósito, que todavía no tienen esas oportunidades y hay que brindárselas a la gente. Nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es accidental. Habrán cosas que no entenderemos de primera mano, pero si nos aseguramos de elegirlo a Él, vamos a encontrar un propósito mayor. Este es un espacio, hoy no nos alcanza para hablar de tantas cosas que quisiéramos, pero en nuestro próximo episodio vamos a continuar ahondando aún más qué significa esta vida cristiana después de permanecer. Así es, Gracias. Gracias porque el ejemplo que me has dado es de permanencia. Seguramente has desfallecido, pero esas batallas las has sabido librar en la presencia de Dios. Y ahora estamos aquí juntos compartiendo y recapitulando esas lecciones de vida que queremos que lleguen a las próximas generaciones. así es. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Estamos estrenando espacio, queremos hacerlo cada vez mejor. Y bueno, Claro, las conclusiones son muchas. Vivir, permitir que Dios forme el carácter de Cristo en nuestras vidas, depositando nuestra confianza en Dios y su palabra, y que no seamos llevados por nuestras emociones engañosas, que son tan inconstantes, porque lo que Dios tiene para nosotros es que demos fruto, y por eso estamos acá. así es. Qué bueno, maravilloso. Nunca desconozcamos nuestras emociones, tratémoslas como Dios quiere. A veces las personas como que malinterpretan y no es como sacar nuestras emociones o no darle la validación adecuada, es tratarlas a la manera de Jesús. Pero cuando yo trato mis emociones a la manera de Dios, como el Señor lo hizo, nos vamos a liberar de una salud en crisis. Pasamos de una vida basada en las emociones a una vida fundamentada en las En convicciones los principios, así de la es. palabra de Dios. Así es. Muchas gracias por estar acá y por regalarnos su tiempo para aprender juntos. Así es.